Ya. Em, Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a la cuarta clase del curso Derecho de la Naturaleza, Diálogos Interdisciplinarios para su reconocimiento e implementación en Chile. En esta oportunidad vamos a hablar sobre biodiversidad, ecosistemas y ciclos naturales, para lo que nos acompaña Ramiro Bustamante. Buenas tardes, Ramiro. Ramiro Bustamante es doctor en Ciencias, Convención en Ecología de la Universidad de Chile. Es investigador y profesor del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la misma institución, y actualmente su investigación se enfoca en la ecología vegetal, específicamente en la ecología de especies exóticas y sus efectos sobre la biodiversidad. Y bueno, para introducir un poco de por qué estamos hablando de biodiversidad en este curso sobre Derecho de la Naturaleza. La biodiversidad es mencionada dentro de los derechos de la naturaleza, no solamente en el proyecto constitucional del año pasado en Chile, sino también en las otras constituciones donde están reconocidos los derechos de la naturaleza, y también en las otras herramientas legales, por así decirlo, donde se han reconocido los derechos de la naturaleza en los otros países. Y esto se debe a que la biodiversidad es parte fundamental de la existencia de la naturaleza, define cómo es que funcionan los ecosistemas, define su resiliencia, su capacidad de adaptación y de evolución, y por lo tanto se encuentra íntimamente ligada con la existencia, la regeneración y la mantención de la naturaleza a través del tiempo, que bueno, es lo que intentamos resguardar a través de estos derechos. Ahora sí, Ramiro, cuando tú quieras. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Esto me recuerda a la pandemia, el coronavirus, cuando hacía clases por remoto durante 2 años, 1 año y medio más o menos, ¿eh? Me habría gustado haberlo hecho en forma más presencial para verle las caras, para conocerlos, pero bueno, es lo que hay y vamos a empezar a hablar de un concepto que ha sido muy usado, yo diría hasta manoseado, ¿ya? Porque se ha transformado en un concepto que ha atrapado, digamos, la agenda de muchas cosas, la agenda de los políticos, bueno, por supuesto la agenda científica, y el concepto de biodiversidad es un concepto bastante complejo, digamos. Yo voy a hacer un esfuerzo por mostrarlo de manera más amigable, porque hasta yo todavía no lo tengo claro, la verdad de las cosas. Y forma parte un poco del background de todas las personas que trabajan en el área naturalista, ¿ya? Biodiversidad es un concepto, vamos a ver, les voy a mostrar un poco la historia del concepto, y para entrar ahora, ¿cuál es la concepción actual del concepto de biodiversidad? Bueno, lo primero que nada, cuando ustedes ven esto, uno dice, bueno, uno puede decir muchas cosas, ¿ah? Esta es una fotografía que tomé en la isla Navarino, ¿ya? Y bueno, lo primero que uno dice, oh, qué lindo, ¿no? Qué bonito. Pero cuando uno, bueno, el artista puede empezar a hacer una pintura, ¿no es cierto? O el poeta puede hacerle una poesía, pero el científico empieza a mirarlo, no significa que al científico no pueda hacer poesía ni pueda hacer una pintura. De hecho, yo escribo poesía, escribo décimas asociadas a la biodiversidad. Entonces, lo interesante es cómo poder, digamos, comprender esta complejidad. Definitivamente aquí hay una tremenda complejidad. Si uno se pone a mirar este cuadro o esta fotografía, se da cuenta que al menos existe un ambiente terrestre, un ambiente acuático, ¿ya? Y lo que nosotros vemos por sobre el agua es el ambiente terrestre, y uno observa un tipo de ecosistema o tipo de vegetación, un bosque, por ejemplo, ¿ya? Pero hay zonas altas que ya no tienen bosque. Entonces, la necesidad de entender esto nos ha llevado a precisar los conceptos. Y en ese sentido, el concepto de biodiversidad se puede disectar, de manera de que pueda, además de ser un concepto bonito, digamos, que sirva para trabajar, que nos sirva a los ecólogos para avanzar en la investigación, ¿no es cierto? Y poder después comunicar
o entregar la información, digamos, para la toma de decisiones respecto de qué hacer con este ecosistema, por ejemplo. Ahora, el concepto de biodiversidad o diversidad es muy antiguo, ¿ya? De hecho, los seres, digamos, los hombres primitivos, ¿no es cierto? Los primeros seres humanos que vivieron en la Tierra, ellos estaban muy interesados en la biodiversidad, justamente, probablemente por una razón de sobrevivencia, ¿no? Y ellos fueron los primeros que empezaron a hacer preguntas respecto de, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Dónde están esos elefantes que me interesan a mí comer, digamos, para mantener a mi familia? ¿Cuántos son? Fíjense, son preguntas que después se han transformado en elementos centrales en la ecología, por ejemplo. ¿Y cuándo llegan? Entonces, yo diría que los primeros seres humanos eran unos naturalistas natos, por una razón muy simple. A ellos les interesaba mucho, digamos, conocer la naturaleza para poder eventualmente, digamos, aprovecharla y poder sobrevivir, ¿no es cierto? Esta idea básica de la necesidad de conocer la biodiversidad, conocer los seres vivos para poder, digamos, usarlos o admirarlos, ¿no es cierto? No solamente es un problema ha ido aumentando a medida que va avanzando la historia. Uno puede encontrar, por ejemplo, registros en los griegos, ¿cierto?, que hablaban de elementos interesantes, por ejemplo, el balance de la naturaleza, metáforas que hacían referencia a elementos que veían los filósofos y decían, parece que todo está en equilibrio, el equilibrio ecológico, el balance de la naturaleza, ¿ya? Heródoto, por ejemplo, decía, bueno, ¿cómo es que tanto aves, bestias y hombres no consumen todas las liebres? Y uno ahí empieza a pensar en procesos de regulación. Eso es lo que él estaba pensando. Y Aristóteles derechamente habla de diversidad orgánica, ¿ya? Ahora, el concepto de biodiversidad inicialmente, digamos, era el concepto de diversidad orgánica o diversidad biológica, ¿ya? Y hace referencia a esto. O sea, en un país como México, pucha, que hay hartas especies, ¿no es cierto? Hay mucha diversidad, ¿ya? Y uno puede, digamos, empezar a preguntarse por qué o sencillamente admirarla. Entonces, el concepto de biodiversidad surge en la década del 80 por este caballero, Edward Wilson. Él hace un bonito arreglo, digamos, y en vez de hablar de diversidad biológica, él usa la palabra biodiversidad. Y el concepto de biodiversidad que él usa es súper general. Es la variedad de seres vivos que existen en la Tierra. Pero inmediatamente hace una distinción muy precisa de que esta diversidad biológica o esta biodiversidad se puede organizar en niveles jerárquicos, ¿no es cierto?, partiendo por lo que nosotros llamamos la diversidad genética, ¿ya? La diversidad genética sería aquella diversidad que existe dentro de una especie. Después viene la diversidad de especies, ¿no es cierto?, la diversidad de especies. Y finalmente, la diversidad de ecosistemas. Si ustedes se dan cuenta, esta es una organización jerárquica anidada. O sea, las especies tienen diversidad genética y las especies a su vez componen los ecosistemas. Entonces aquí el concepto de biodiversidad inmediatamente hace referencia a un sistema complejo, jerárquicamente organizado y anidado. O sea, los elementos, los componentes de un sistema son a su vez sistemas. ¿Mm? Aquí tiene ejemplo de diversidad genética. Nadie podría decir que los que están acá son perros, pero imagínense la variedad de perros, tomates, maíz y seres humanos. Hay una diversidad genética, ¿ya? Que normalmente nosotros cuando hablamos a nivel de otros niveles, nos olvidamos que nosotros también tenemos una diversidad propia y que la podemos expresar a través de las razas, los grupos raciales, etc. Aquí tienen ustedes otro esquema, ¿no es cierto?, donde habla de la diversidad de especies. O sea, pensándolo en términos como estadísticos, cada especie tiene una diversidad genética, ¿no es cierto?
Y ellos a su vez, ¿no es cierto?, constituyen el nivel de organización superior de la biodiversidad, que es la diversidad de especies. ¿Ya? Ahora, estas especies no viven en el aire, viven en un sistema de orden mayor, que es el ecosistema. Entonces, el ecosistema es el conjunto de especies que viven en un ambiente determinado, ¿ya? En los cuales no hay intercambio entre especies, también hay intercambio entre los elementos no vivos y vivos, y eso es lo que se llama un ecosistema, ¿ya? Entonces, la biodiversidad en su primera concepción parece ser un concepto bastante manejable, pero la verdad es que es bastante complejo. Y este es como un primer nivel de complejidad. Voy a tratar de empezar a disectarlo de manera de que podamos entenderlo y además contarle un poco cómo nosotros los ecólogos lo usamos para hacer nuestras investigaciones. Que los conceptos, si no se usan para algo, no tienen ningún sentido. ¿Mm? En un sentido operacional es importante disectar el concepto para poder entender y poder aplicarlo después para situaciones reales, para ir a estudiar esa biodiversidad. Aquí tenemos, por ejemplo, otra cosa interesante, que la biodiversidad se expresa a distintas escalas. Podemos tener biodiversidad a una escala muy pequeña, como por ejemplo las plantas epífitas y los líquenes y musgos que crecen sobre el tronco de un árbol, o aquellos organismos que viven acá metidos, digamos, en un agujero de un árbol, que constituye un pequeño ecosistema, ¿no es cierto?, que también hace referencia a que la biodiversidad tiene una expresión espacial. La biodiversidad se expresa también a escalas espaciales muy pequeñas, pero también a escalas espaciales, como les mostré, mayores. Ahora, ¿cómo estudiarla? Entonces aquí vamos a hacer uso de algunos elementos generales que nos van a permitir disectarla de una manera más o menos elegante, yo diría. Primero que nada, los ecólogos hacemos referencia, ¿no es cierto?, a que los seres vivos se encuentran organizados en una jerarquía. ¿Ya? Esto, de alguna manera, es biodiversidad, pero considerando más niveles de organización: nivel individual, nivel poblacional, nivel comunitario, ecosistémico, bioma y biosfera completa. O sea, aquí tenemos una jerarquía de biodiversidad desde los elementos más básicos hasta todo el planeta. O sea, la biosfera es la biodiversidad en su expresión espacial máxima. Yo no sé si alguien quiere preguntar, lo hacemos más interactivo, o yo me tiro nomás y al final lo conversamos. Como tú quieras, si quieres podemos permitir que levanten la mano. Sí, lo que pasa es que quiero asegurarme de que se está entendiendo lo que estoy diciendo, porque es posible que no esté muy claro lo que estoy diciendo. Sí, profesor. De todas maneras, está claro. el chat, así que ahí, por favor, para que hagan sus preguntas si es que no entienden algo o si es que quieren que se profundice en algún tema. ¿Sigo nomás? Disculpe. Quisiera Sí. saber la diferencia, o sea, ¿qué sería exactamente bioma? Ya. Esta es una clasificación. El bioma son grandes unidades vegetacionales generalmente, que están definidas fundamentalmente por las especies de árboles o plantas que viven en un lugar. Por ejemplo, este sería, si esto no sé, puede ser el norte de Rusia, por ejemplo, o probablemente no, esto es América del Norte. Esto sería la taiga, ¿no es cierto? Un bioma es como un gran ecosistema que abarca miles de hectáreas o millones de hectáreas. Pero este bioma a su vez está conformado por unidades más pequeñas, ¿no es cierto? Y así se va anidando
en una jerarquía, digamos, desde los elementos fundamentales hasta el planeta completo. Entonces, yo diría que los biomas son una expresión espacial de los ecosistemas, en realidad, ¿ya? Y que están caracterizados por especies. Los biomas, por ejemplo, la taiga, en el hemisferio norte, hacia la zona ártica, son bosques, ¿no es cierto? Son ecosistemas de bosque que están dominados por especies de pinos, por gimnospermas, por especies de pinos, ¿no es cierto? Y eso define, digamos, una gran región que se denomina bioma, ¿ya? El desierto es otro bioma. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya, sigo. Ahora, ¿cómo estudiamos esto? Ya nos damos cuenta que hay una cierta complejidad. Entonces vamos a hacer uso de un marco teórico que es general, que no se usa solamente en ecología, y quiero plantearle el siguiente tema. Un reloj. ¿Ya? Un reloj es un sistema definido como un objeto, ¿no es cierto?, cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente. ¿Ya? Entonces, el niñito chico, ¿no es cierto?, toma el reloj y le dice, oh, qué interesante el reloj, y lo abre, ¿no es cierto? Y aquí están los componentes del reloj. Entonces, el reloj es un sistema que tiene componentes, ¿ya? Estos componentes a su vez establecen relaciones entre ellos y tienen un límite. Entonces, el gran problema o la gran pregunta que se han hecho los científicos es cómo estudiar los sistemas. ¿Lo estudio por parte o lo estudio entero? Y esto hace referencia a una mirada filosófica que es diferente, pero es complementaria. Cuando yo estudio por parte de un sistema, estoy haciendo un análisis, ¿no es cierto?, bajo la idea, ¿no es cierto?, de que al entender las propiedades de los componentes, yo voy a entender el sistema completo. Eso es una primera cosa, o sea, y eso es lo que se llama en ciencia el reduccionismo. Ahora, hay otra mirada que dice, lo estudio entero, y voy a estudiar algunas propiedades que emerjan del funcionamiento de este sistema. Y eso es la aproximación holista, ¿no es cierto?, en que yo estudio las expresiones, como se llaman los epifenómenos, ¿no es cierto?, o variables que expresan un sistema complejo y que yo lo puedo entender sin necesidad de entrar a estudiar el sistema. ¿Ya? Esto forma parte de la teoría de sistemas. De hecho, ¿no es cierto?, Ludwig von Bertalanffy, ¿no es cierto?, fue el precursor de la teoría de sistemas, y él dice que hay que hacerse cargo de la complejidad. Y por lo tanto, no es que no sea válido, sino que hay que enfatizar una perspectiva integradora, que se haga cargo de la complejidad, porque más que los componentes, lo más importante son las relaciones entre componentes, ¿no es cierto? Y esos componentes van a expresar atributos emergentes, ¿no es cierto?, que van a emerger del funcionamiento integral de un sistema. Entonces, para von Bertalanffy, la realidad no bastaba con analizarlo en sus componentes, sino que había que entender el concepto completo, ¿ya? Y él a su vez dice que los componentes son a su vez sistemas. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de una muñequita rusa, ¿no es cierto?, en que yo abro la muñequita, tiene otra muñequita, abro esa muñequita, tiene otra, y a su vez tengo una jerarquía anidada, ¿no es cierto?, en que un sistema tiene componentes que son a su vez sistemas, que tiene componentes que son a su vez sistemas, y así sucesivamente podríamos llegar hasta las partículas subatómicas, ¿ya? Esto no solamente es un problema de la ecología, sino que es un problema de cómo estudiar la naturaleza, ¿ya? Entonces nosotros como biólogos tomamos esto para tratar de entender esta complejidad que está relacionada con el concepto de biodiversidad. Esto es una mirada muy general para que ustedes entiendan cómo se piensa al entender el concepto de biodiversidad, ¿ya? Echamos mano a diferentes disciplinas para poder hacernos cargo de esa complejidad. Entonces tenemos
Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema, un ecosistema, en que tenemos componentes vivos y no vivos, tiene sus límites y hay interacciones. Por ejemplo, la selva tropical podemos decir que en realidad la selva tropical es un bioma porque abarca grandes extensiones, pero es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene un límite, o sea, y está definido por el clima. El clima define, digamos, los lugares del planeta donde puede haber selva tropical. Pero si uno entra a la selva tropical, empieza a haber componentes. Los componentes son las especies acá, y aquí hay un bonito cuadro mostrando diversidad de especies, diversidad de plantas, y también elementos del sistema que el agua, por ejemplo, y probablemente una montaña, etcétera, que va a definir este sistema o ecosistema, ¿no es cierto?, que tiene componentes, interacciones entre componentes y límites. Ahora, ¿para qué les he hablado todo esto? Para que vean ustedes que el concepto de biodiversidad es bastante más complejo de lo que al principio yo les conté. Porque la verdad es que la biodiversidad tiene 3 dimensiones o 3 componentes, todos jerárquicamente anidados, ¿ya?, estableciendo una jerarquía. La primera definición que yo les di hace referencia al componente de composición. En el fondo, la composición es la lista de componentes. Por ejemplo, si yo voy a un bosque, lo primero que hago es ver la lista de especies, ¿ya?, o la lista de animales. Después viene el componente, y aquí esta composición se puede hacer a nivel de genes, a nivel de especies o poblaciones, a nivel de comunidades, ecosistemas, o a nivel del paisaje completo. O sea, en cualquiera de esos niveles yo puedo hacer la composición, ¿ya?, que es la lista. Eso hace referencia a un patrón que yo observo. Hay tantas especies. Pero también estas componentes se encuentran en otra dimensión, que es la estructura, y tiene que ver con la configuración, cómo se organiza en el espacio y en el tiempo esta biodiversidad, ¿ya? Entonces ahí la configuración de la biodiversidad, tanto en el espacio como en el tiempo, que conforma arreglos entre especies, entre ecosistemas, o tienen cierta distribución. Por ejemplo, hay especies que tienen una distribución muy restringida, especies o grupos completos que tienen una distribución más amplia. Yo les voy a mostrar un ejemplo, por favor, para que lo puedan ver con un ejemplo concreto que yo estoy estudiando. Pero también la biodiversidad tiene un componente de función, y eso hace énfasis en las interacciones. Estos son los procesos. Los procesos, o sea, esta es la biodiversidad en acción, por así decirlo. Esta es la composición y estructura, es como yo la veo en un momento determinado. Es el patrón. Y este patrón funciona en el tiempo a través de interacciones que pueden ser interacciones entre especies o interacciones entre elementos químicos con las especies. Ahí la cosa va a depender de en qué nivel, en qué tipo de disciplina yo estoy trabajando. Por ejemplo, les voy a mostrar este ejemplo nuevamente. He andado mucho por la Patagonia, por eso estoy motivado con estas fotos. Entonces ustedes tienen allí lo que se llama el bosque magallánico, ¿ya? Y este bosque magallánico, uno inmediatamente lo mira y se da cuenta, primero que nada, que hay especies, a pesar de que en general las especies dominantes de estos bosques son especies del género Nothofagus, ¿ya? Todos estos son Nothofagus, pero ahí hay una diferencia. Aquí hay componentes distintos. Esto sería lenga, por ejemplo, probablemente una lenga. Este es un coigüe de Magallanes. Pero además tienen una configuración espacial muy particular. Fíjense ustedes que si yo voy subiendo hacia arriba en el cerro, me doy cuenta que en la parte bajo hay un elemento muy verde, que es el bosque siempre verde, ¿ya? Y que no crece más arriba. Y acá aparece el bosque deciduo, que está dominado por lenga. Entonces aquí hay una
configuración espacial, hay una zonación. Esta especie no crece arriba y llega un momento, por ejemplo, en que el bosque ya no puede, no hay más bosque. Esto es lo que se llama la línea de bosque o el timberline, ¿no es cierto? Que hasta aquí llega bosque y para acá ya no hay, y aquí hay otro ecosistema que son ecosistemas de altura. Entonces la zonación hace referencia al componente estructural y los elementos que hay acá hacen referencia al elemento composicional. Entonces yo digo, bueno, veamos qué pasa entonces con este bosque en su composición. Ahí tenemos ñirre, tenemos lenga, tenemos coihue. Generalmente el coihue es una especie que está en la parte baja, siempre. La lenga llega más arriba y el ñirre se encuentra en cualquier parte. Esto hace referencia a hábitos, a formas de vida. Hay especies que son generalistas, hay especies que son más especialistas, como el coihue no puede subir mucho. Y hay otras especies en la parte alta del cerro, están las plantas en cojín, que son una especie que está especialmente adaptada para vivir en zonas con mucho frío, donde hay mucho viento, y esas características ambientales existen en la parte alta de la cordillera. Entonces aquí tenemos la lista, pero yo quiero saber la estructura. Entonces la estructura, yo hice un monito acá. Entonces aquí tenemos nosotros un gradiente altitudinal que muestra la zonación. Acá abajo está el bosque siempre verde, Nothofagus vetuloides se llama. Estos monitos están acá, estos arbolitos representan el Nothofagus vetuloides, que está siempre en la parte baja. Después viene el bosque mixto, que está acá, en que hay una mezcla de siempre verde y deciduo. Deciduo significa que son árboles que pierden la hoja en invierno. El siempre verde nunca pierde la hoja, siempre hay hojas. Y llega un momento en que hay una mezcla, hasta acá llega el bosque, ya no puede llegar más, y acá arriba empieza a aparecer otros tipos de organismos que son las plantas en cojín, los líquenes, en la zona alto andina. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy describiendo la estructura del bosque, la estructura de este componente que es un ecosistema, ¿no es cierto?, que es un bosque, este componente de biodiversidad que tiene un elemento de composición, un elemento de estructura, y la parte más interesante a mi juicio, digamos, el paso siguiente, es ver la función. ¿Qué funciones hay acá? Y aparecen, ¿no es cierto?, las interacciones biológicas. Entonces yo ahora entro al bosque y me doy cuenta que los componentes del bosque empiezan a interactuar. Entonces acá hay un bonito ejemplo de una interacción entre la lenga y un hongo. Estos son los digüeñes, ¿cierto? Y técnicamente establece una relación de parasitismo. ¿Ya? El parásito, digamos, requiere meter sus estructuras, digamos, dentro del árbol para probablemente alimentarse de la savia, y al árbol no le pasa mucho, realmente. No, ahí hay una discusión respecto de si le hace bien o mal, pero acá son las estructuras reproductivas. Lo que nosotros comemos, por ejemplo, cuando queremos comer digüeñes, nos comemos estas cositas, que son las estructuras reproductivas. Y acá tenemos otra especie de planta, no es un hongo, es una planta, una angiosperma, que se llama farolito, y que también crece estableciendo una relación de parasitismo con el ñirre, con la lenga y con el coihue. Y crecen a tal abundancia y uno se pregunta cuál es el efecto negativo que tiene sobre el árbol, y parece que no tiene un efecto negativo. Ahí hay una discusión, eso está en discusión. Otra interacción biológica, se dan cuenta, cuando yo me meto a estudiar el funcionamiento ahora entre los componentes, tengo que reducir la mirada a una escala espacial más pequeña para verlo, porque aquí yo no veo las interacciones, no las veo, tengo que entrar al bosque. Por ejemplo, aquí les voy a contar la historia de esto porque es bien interesante. Está el bisón. El bisón es una especie exótica
ya que fue introducida por objetivos de piel y no funcionó el negocio. Entonces no tuvieron la mejor idea que soltarlos. Y estos animalitos, que son tremendamente voraces, están dando cuenta de toda la fauna nativa que puedan acceder. ¿Ya? Aquí tienen está comiéndose un polluelo de un albatros, o de un albatros. ¿Sí? Aquí estamos viendo la interacción, ¿ya? O este caso en que se observó a un bisón que se tiró al agua, seguramente llegó a una profundidad bastante grande porque los congrios no están en la superficie, y salió con el congrio en la mano, o en la boca, o en las fauces. ¿Mm? Entonces ahí tienen ustedes otra función de predación. Entonces, claro, acá uno podría preguntarse por qué ocurren estas cosas. Bueno, primero que nada, esta es una interacción que no existía, ¿ya? Entonces, una de las grandes amenazas que hay en este momento en esa zona es el impacto que está teniendo el bisón sobre las aves costeras. Porque las aves costeras son naïves, como se dice, son ingenuas. Ellas ponen sus nidos en el suelo porque nunca tuvieron una historia de interacción con un depredador como este. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuál es el destino de esas especies? Hay gente que piensa que se van a extinguir porque estos bichos se comen los pollos, se comen los huevos, comen todo. La verdad que son, hasta si uno se acerca, se te tiran encima a morderte. Son unas cosas chiquititas, ¿eh? Pero son tremendamente agresivos. O bien, aquí tenemos otro elemento de función. Yo podría estudiarlo ahora en un nivel distinto. Voy a estudiar el ciclo del agua. El ciclo del agua que se establece, ¿no es cierto?, en una zona particular. Todo parte, ¿no es cierto?, con las precipitaciones. Podemos partir con las precipitaciones, ¿no es cierto? El agua fluye, ¿no es cierto? Es absorbida por las plantas. Las plantas del bosque transpiran, ¿no es cierto?, hacen su aporte a la evaporación, al gas, al agua en estado gaseoso, más el calentamiento del agua, perdón, por parte del sol, sí, hace referencia, ¿no es cierto?, a un ciclo que nunca va a terminar ahí, ¿cierto? El agua fluye, se filtra, es absorbido por los seres vivos la liberan, nuevamente llega a la atmósfera, nuevamente cae, y ahí tenemos un tremendo ciclo que es de vital importancia, ¿no es cierto?, para todos. Y nosotros, yo por lo menos estoy ya espantado realmente por la falta de lluvia acá en Santiago. Lo único que quiero es que llueva. Me levanto en la mañana mirando si está nublado o no. No está lloviendo, no llueve. El ciclo del agua está siendo afectado por una amenaza que ya sabemos todos cuál es, que está cambiando el clima. ¿Mm? Entonces, no puedo dejar de pensar, bueno, si la biodiversidad es algo tan importante que es necesario conocer y conservar, dado que nos presta, desde un punto de vista muy utilitario, uno podría decir, bueno, me presta servicios. Yo obtengo alimento, ¿no es cierto? Hay una regulación del clima, hay un montón de servicios que la biodiversidad presta. Entonces es necesario conservarla, es necesario estudiarla. Sin embargo, la biodiversidad actualmente está sujeta a muchas amenazas. Y quiero hacer pasar rápidamente la siguiente diapositiva. Amenaza a la biodiversidad de un bosque tropical, ¿cierto? Cambio en el uso de la tierra. Esto era un bosque, ahora hay un mosaico en que hay restos de bosque probablemente, plantaciones de distinto tipo, deforestación brutal que deja la tierra pelada, ¿no es cierto? Y este fenómeno va creciendo y uno de los grandes problemas, por ejemplo, en los ecosistemas tropicales, es la tasa de deforestación y la tasa de fragmentación a la cual los seres humanos estamos induciendo la pérdida, ¿no es cierto?, de algunos ecosistemas, como por ejemplo los ecosistemas de bosque. Contaminación, otra amenaza a la biodiversidad, ¿no es cierto? O sea, solamente por el hecho, fíjense ustedes que uno dice, bueno, pero ¿qué? ¿A nosotros nos hace daño? No. Resulta que en la actividad industrial hay producción de sustancias sulfuradas
que en contacto con el agua se transforman en ácido sulfúrico y aparece la lluvia ácida, ¿ya? Y la lluvia ácida es una concentración de agua que tiene ácido sulfúrico o sulfato, los cuales a su vez afectan, ¿no es cierto?, la sobrevivencia de las plantas o afectan el crecimiento de las plantas o definitivamente las desaparecen, ¿no es cierto? Tenemos contaminación, tenemos invasiones biológicas que son una amenaza a la biodiversidad, porque nuestros ecosistemas nunca tuvieron una historia de interacciones con depredadores, por ejemplo, en algunas zonas. Otras sí. Estos depredadores son exóticos, son externos. Entonces, el estudio de las invasiones biológicas como una amenaza a la biodiversidad es un tema el cual yo he estado estudiando los últimos 10 años, realmente, ¿ya? Los castores, la zarzamora, los aromos, esto es una rosa mosqueta. En realidad esta rosa mosqueta, estos dos yo me quedaría con ellos porque podrían servir para comerlo por un lado y también hacer mermelada por este otro lado. Hay que buscarle el signo positivo también, ¿ya? Pero la llegada de especies invasoras a Chile es creciente, ¿ya? Por lo tanto, hay una amenaza real a la biodiversidad. Y finalmente tenemos la sobreexplotación. Tenemos o sea, estamos superando la capacidad que tienen muchos recursos, muchas especies de plantas y animales para recuperarse porque estamos sacando más de lo que ellos pueden producir. Entonces estamos generando un desbalance, ¿no es cierto?, entre lo que produce, la capacidad de producir que tienen algunos recursos, como por ejemplo estos, los peces, y la cantidad de peces que se están sacando, ¿cierto? Entonces tenemos aquí también sobreexplotación de bosque, ¿no es cierto? Y tenemos, o sea, hay un montón de ejemplos en la cual la cantidad de madera que se está sacando en el caso de los bosques no es compensado con la capacidad que tiene el sistema para recuperar esa biomasa. ¿Mm? Y uno de los factores, y tal vez el factor distal, el factor que gatilla todos los demás factores, parece ser que es el crecimiento de la población, ¿ya? Las poblaciones humanas se duplican entre cada generación. Y esto es lo que se llama crecimiento exponencial. Nosotros vamos en un crecimiento exponencial y esto, desde un punto de vista sistémico, en algún momento va a tener que caer. En algún momento. Probablemente nosotros hemos retardado este momento por la tecnología y por la medicina, pero el sistema es finito y por lo tanto en algún momento la cantidad de personas están haciendo un uso de recursos, ¿no es cierto?, cada vez más grande. Y aquí hay, por ejemplo, algunas de las consecuencias, ¿no es cierto?, del crecimiento de la población, que es un tema muy central. El incremento en demanda de comida, por ejemplo, implica una expansión de las plantaciones, intensificación de la tecnología, ¿no es cierto? Por este lado tenemos fragmentación, especies invasoras, ¿no es cierto? Por el otro lado tenemos incremento en la demanda por refugio o por casas, por lugares donde vivir. Entonces tenemos el sprawl, housing sprawl, que se llama, que es un incremento, digamos, en zonas críticas donde se produce la habitación por el hombre o la concentración urbana, y que por este otro lado se produce contaminación, cambio en el ciclo del agua y ecosistemas acuáticos, y en los ecosistemas acuáticos. Entonces, es hay algunas personas que dicen que bastaría con disminuir el tamaño de la población o controlar el tamaño de la población para que el impacto humano fuera menor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esto es consecuencia, y aquí me va a tirar una opinión muy, muy personal, de la forma de vida que tenemos. O sea, esto tiene que ver con el capitalismo que tenemos actualmente. O sea, el capitalismo no es sustentable, para nada. Yo varias veces he dicho, por ejemplo, que nosotros debiéramos llegar a un crecimiento cero, y la gente se escandaliza cuando uno dice, oye, paremos de crecer. Porque si ustedes se dan cuenta, es bueno crecer, y los gobiernos lo que hacen es llamar la atención al crecimiento. Pero los sistemas tienen un equilibrio. Entonces la pregunta es,
¿Hasta cuándo, digamos, vamos a soportar, ¿no es cierto?, un crecimiento que no tiene control? Es un mensaje, digamos, para los políticos, para los que trabajan en el área más social. Y quiero terminar con esto. Lo que nosotros vemos por biodiversidad actual es el resultado de un proceso que se inició hace más de 4.000 millones de años. La biodiversidad se generó en el mar, ¿no es cierto?, con aquellos grupos de organismos unicelulares que empezaron, producto de procesos probablemente bioquímicos, lograron establecerse una organización mínima para conformar un organismo, un ser vivo que tuviera la capacidad de crecer, de reproducirse, ¿no es cierto?, un sistema autopoyético, como dice Humberto Maturana. Y en ese momento empezó el desarrollo de la vida o de la biodiversidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros, aquí hay un esquema que me gusta mucho porque hace referencia a la escala temporal en que van ocurriendo las cosas. Fíjense ustedes solamente que los dinosaurios, ¿no es cierto?, o los grandes mamíferos, ¿no es cierto?, 23 millones de años, el hombre hace menos de 1 millón de años, pero acá hay una historia completa, ¿ya? Y esto es muy interesante porque los primeros seres vivos partieron acá. Entonces, esto es, o sea, si alguien me dice que esto no es impresionante, para mí lo es. Si alguien me dice que solo por esto, por esta historia que hay acá, yo debo conservar y preocuparme por lo que tengo ahora, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no por una razón utilitaria, aquí hay una historia, o sea, hay una cuestión ética, pienso yo, en mi posición. Y curiosamente, cuando uno hace un análisis de la diversidad, acá el número de familias, familia es una categoría taxonómica, por ejemplo, los félidos son una familia, los cánidos, los homínidos. Entonces aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una forma de medir la diversidad biológica en el tiempo, pero ya no en el tiempo presente, sino que en el tiempo geológico. Y cuando se ha observado el crecimiento, se han observado 5 extinciones masivas, ¿ya? Hace 400 millones de años aproximadamente hubieron 2 extinciones masivas. Esto representa una caída de la diversidad que es muy fuerte, ¿ya? Y queda registrado en el registro fósil, por eso uno puede eventualmente hacer un esquema como este. Hace 400 millones de años hubieron 2 eventos de extinción masiva. Después, en el Triásico-Jurásico, o sea, hace 200 millones de años, aquí hubo una tremenda caída, una pérdida de especies. Otra extinción masiva. Ojo, aquí no estaba el hombre metido, el hombre no está aquí, ¿ya? Acá ocurrieron fenómenos naturales, fenómenos geológicos, climáticos, que significaron la caída. Esto es brutal. Aquí hubo también otra pequeña extinción masiva, ¿no es cierto? Y finalmente la última, que es la quinta extinción masiva, es la que ocurrió hace 60 millones de años con la extinción de los dinosaurios, ¿ya? Que es la más conocida, porque es la más espectacular. Imagínense estos bichos que vivieron más de 180 millones de años, la edad de los reptiles, de repente en un momento a otro se fueron todos, se desaparecieron los reptiles, los dinosaurios. Y la vida sigue avanzando acá, y aparece la edad de los mamíferos, ¿no es cierto? O sea, no sé si gracias, pero debido a que los dinosaurios perdieron importancia, porque los dinosaurios ocuparon todos los espacios, tierra, agua, aire. Habían dinosaurios voladores, habían animales herbívoros, depredadores. O sea, toda la ecología estaba dominada por estos animales y de repente desaparecen y dejan el espacio libre para los mamíferos, que aparecieron antes, pero durante mucho tiempo los dinosaurios fueron animales pequeñitos, que andaban escondidos poco menos para que no se las comieran los dinosaurios.
Pero cuando desaparecen los dinosaurios, se produce una explosión de los mamíferos. Nosotros, nosotros hace 60 millones de años tuvimos la oportunidad de emerger nuestros ancestros. Y bueno, por supuesto, aquí tienen ustedes que a pesar de todo, a pesar de todas las extinciones masivas, la diversidad va creciendo siempre, siempre ha ido creciendo. A pesar de estos baches, sigue aumentando la biodiversidad, sigue aumentando. A pesar de que estos caballeros aquí, ¿no es cierto?, la pasaron mal en un momento determinado, pero al desaparecer ellos, le dieron origen, ¿no es cierto?, a la eventual evolución de los mamíferos. Pero aquí viene el problema. En este momento hay muchos científicos que piensan que ya estamos en la sexta extinción masiva. La sexta. Que implica, ¿no es cierto?, que todos estos animales grandes, primero, los animales grandes son los más sensibles, se irían inevitablemente a la extinción. Y por lo tanto, digamos, se perderían relaciones biológicas, o sea, funciones. No habría control de presas, por ejemplo, este tipo seguramente controla algunas presas. Si se desaparece esto, las presas dejan de ser controladas y aumentan, ¿ya? Y por lo tanto, los cambios ecosistémicos que se verían con una sexta extinción masiva que implicaría la pérdida, además, aproximadamente el 40% de las especies que existen ahora, producidos solamente por el hombre. Aquí es el hombre el responsable. Porque esto está ocurriendo en una escala temporal inédita, que no se había dado nunca. Siempre las extinciones masivas, pretéritas, eran en un lapso temporal de 2 millones de años, 3 millones de años. Tiempo muy grande, pero acá, en menos de 50 años, ya hemos perdido una cantidad impresionante de especies. Y eso solo por la acción del hombre, lo que lleva a pensar en este fenómeno, en un vórtice de extinción masiva, que es una metáfora muy terrible, pero ¿por qué? ¿Por qué se produce un vórtex o un vórtice? Porque dado que las especies están conectadas como un buen sistema, la extinción de una de ellas implica cambios en las relaciones con las otras especies. Se pierde alimento, se pierde control y el sistema completo se podría ir a la extinción. Yo no digo que la vida vaya a desaparecer de la Tierra. Lo que yo digo es que el resultado de esto va a ser algo completamente diferente a lo que tenemos nosotros. Y quién sabe, podría ser, digamos, la oportunidad para que otro grupo de organismos, tome la posta y prospere, y capaz que sea la evolución de los insectos, no sé, el desarrollo de las cucarachas. Ya me imagino una cucaracha en 100 años, en unos cuantos millones de años más, con lentes, estudiando el pasado de la Tierra, ¿no es cierto? Lo que digo yo es que no va a haber, la vida va a seguir adelante, pero va a desaparecer todo lo que nosotros conocemos ahora. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Muy interesante la clase. Camila, ¿tenías la mano levantada? Sí, pero era un poco quería hacer como un comentario que después Ramiro contestó igual, que era como, en el fondo siempre hablamos como de esta extinción masiva como la extinción que estamos viviendo, en el fondo como algo súper catastrófico, que desde el punto de vista antropocéntrico lo es, en el fondo, porque es como todo lo que nosotros estamos viviendo hoy y se sabe científicamente que es por la acción de los seres humanos y cómo nosotros hemos como intervenido este sistema, estas leyes del Serengeti. Yo me leí ese libro y fue como bien, es muy fácil entender cómo estos ecosistemas y cómo funcionan, pero teniendo como dato o esta referencia de estas 5 extinciones masivas anteriores, y en el fondo entendiéndonos nosotros seres humanos como también parte de este sistema que se está autodestruyendo al final, quizá es como ese paso a la evolución que decía Ramiro, como quizás qué es lo que viene después, pero así como cuando fue la extinción de los dinosaurios, que después hubo
gran crecimiento de estas otras especies. Bueno, no sé si fue gran, pero ahí en el gráfico se veía como que había sido exponencial en el Pues fondo. no, fue espectacular. O sea, todos venimos de ahí, nosotros Claro, también. y en el fondo quizás este momento, con todo lo terrible que nos está haciendo, es ese espacio para la evolución y para lo que venga en el fondo. Como, es difícil como asimilarlo quizás, pero no sé, yo no digo que esté bien y que lo dejemos pasar, pero puede ser que esté siendo como ese paso para nuevas especies que no vamos a saber lo que son en el fondo. Eso era como un comentario. Yo Gracias, solamente Camila. puedo decir que los seres humanos somos los únicos que somos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando. Cosa que nunca hubo en las extinciones masivas, nunca hubo un cerebro pensante que estuviera analizando el problema. Por un lado. Segundo, la dimensión ética. Ahí hay una cuestión importante. O sea, es posible que la vida siga adelante. Si en el fondo la vida va a seguir con cambio climático, con lo que tú quieras, va a seguir adelante. Pero la dimensión ética que te dice, bueno, ¿con qué derecho nosotros somos responsables de hacer eso? ¿Quién nos dio el derecho para modificar en tan poco tiempo, ¿no es cierto?, el destino que llevaban los seres vivos, la biodiversidad en este planeta. ¿Quiénes somos nosotros para decidir, ¿no es cierto?, qué va a haber después? Entonces, esa dimensión es la única que hace la diferencia, yo creo, porque nosotros somos capaces de darnos cuenta y podemos cambiar, o no. Si nos damos cuenta, podemos cambiar, o no. Ramiro, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla. Ya. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta sobre la materia o alguna reflexión respecto a los derechos de la naturaleza que quieran compartir. Hola, Eh, disculpen, yo tengo una inquietud. Hola, Emma. ¿Se escucha bien? Sí. Eh, a mí me llama mucho la atención el tema del ordenamiento territorial como un mecanismo de prevención. Entonces, yo quisiera saber de pronto qué tanta relación o qué tan importante puede ser esta herramienta eh, como para conservar la biodiversidad. Es decir, si estudiamos el suelo, estudiamos nuestro entorno, saber dónde se pueden desarrollar ciertas actividades o qué uso inadecuado se le está dando al suelo. Entonces, quisiera saber al respecto. Yo diría que el ordenamiento territorial es una de las herramientas más importantes que podemos tener para preservar lo que aún queda. Si hubiera habido ordenamiento territorial, por ejemplo, ya como una política de Estado, cosa que existe en otros países, probablemente el tema de muchos problemas, digamos, conflictos ambientales que existen ahora, se habrían resuelto antes, o sea, no habrían existido. Que ya nosotros se habría tomado la decisión de decidir, valga la redundancia, de dónde se van a poner las minas, dónde se van a poner los puertos, y como no hay un ordenamiento territorial, cada uno decide dónde ponerlo nomás y después presenta un documento y ahí se ve quién tiene más fuerza para ganar, digamos, en esta pelea, ¿no es cierto?, de intereses. Probablemente el ordenamiento territorial sea una de las formas que nos va a permitir, ¿no es cierto?, decidir qué lugares del planeta o de Chile, por ejemplo, no debieran ser tocados bajo ninguna condición. Imagínense ustedes lo que está pasando ahora. En las áreas silvestres protegidas hay salmonera. Yo me enteré hace como un mes. Es un escándalo. O sea, el ordenamiento territorial nos da un elemento para tomar decisiones que queden digamos, a firme de que a partir de un cierto momento jamás van a ponerse actividades extractivas, ¿no es cierto?, en algunos lugares del Chile. Por una decisión de Estado, por así decirlo, o de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Emma. Cristian. Y mira, un comentario compartiendo lo que decía el profesor Ramiro respecto al ordenamiento territorial. Hay que tener en cuenta que Chile tiene ordenamiento territorial. El problema es que la forma como se aplica no es la adecuada. Y segundo, de que de acuerdo a la legislación que tiene Chile, para que exista la obligatoriedad de una ciudad o de un territorio para poder aplicar un ordenamiento territorial, que en este caso la herramienta que está hecha, tiene que tener 30.000 habitantes. Y cuando un territorio llega a esa población, ya está tan desordenada que no tiene mucho sentido hacer el ordenamiento territorial. Entonces, en realidad, el mayor problema que tiene Chile, yo llevo 2 años fuera de Chile, pero conozco bien y no creo que haya cambiado mucho. El mayor problema que tiene Chile es que cuando toma la decisión de querer ordenarse, está tan desordenado que no puede hacerlo. Y empieza a buscar las típicas aplicaciones a media, que empieza a intentar aplicar una herramienta que está hecha para que se ordene todo el proceso previo a que la población llegue o a que la intervención llegue a un lugar, y ya está tan desordenado que no tiene mucho sentido. Y la gran diferencia, por ejemplo, España tiene un programa de ordenamiento territorial que no solamente ordena territorialmente las zonas urbanas, sino también las zonas rurales. Y Chile justamente, ahí tiene el segundo gran problema que tiene, que solamente Chile está enfocado en sus planificaciones territoriales a tener instrumentos de plan regulador solamente en zonas urbanas. Y define zona rural y zona urbana, y solamente la única que ordena es la zona urbana. Y claro, la zona urbana tiene tanta intervención que no tiene mucho sentido, porque la zona que está alrededor de la naturaleza no está, ya está completamente atrofiada. Y bueno, y ahí tiene el otro elemento que también es muy importante, y por eso siempre a mí me gusta hablar del relacionamiento ambiental, porque el problema, independientemente de la herramienta que tengamos, es cómo nosotros nos relacionamos con el ambiente. Porque a pesar que existen herramientas, y muchas, de diferentes tipos, es cómo la aplicamos el problema. Es cómo hacemos el rastramiento, cómo hacemos el seguimiento, cómo hacemos la fiscalización. Y por eso que hay culturas, como la alemana, que cuando toma decisiones a nivel gubernamental de aplicar una nueva medida, la cultura alemana está tan educada en ese sentido, que para ellos es muy fácil aplicar una nueva medida. Para la cultura chilena o latinoamericana en general, es muy difícil, porque la cultura es muy abierta, es muy libre, y hace muchas cosas de acuerdo a cómo la praxis le conviene. Si me conviene hacer esto, lo hago, y si nadie me pilla, nadie me ubica, nadie me fiscaliza, lo sigo haciendo. Y en realidad ahí es donde está el mayor desorden. Pero claramente es una herramienta que, si se utilizara de buena forma y en el concepto de la esencia de cómo se debería aplicar, sería una excelente medida. De hecho, el SNASPE, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Chile, tiene sistemas de planificación territorial dentro de sus propias áreas protegidas. Y eso funciona muy bien. Tiene zonas de preservación, zonas de conservación, zonas de protección, y eso es parte de una herramienta bien aplicada en términos del concepto del ordenamiento territorial. Pero en el resto, lamentablemente, no es así. Muchas gracias, Cristian. Voy a leer una pregunta que estaba en el chat desde el inicio de la clase. Ramiro, cuando estabas hablando sobre la estructura, funcionalidad y componentes de la biodiversidad, Yamile Borda pregunta, doctor, ¿es posible dar esos ejemplos de estructura y composición y funcionalidad desde un sistema de cuenca hídrica? Por supuesto, eso se puede usar a cualquier nivel. Es cosa de ponerse a pensar un poquitito. Y justamente, bueno, ahí está como la expertise que uno alcanza, digamos. De hecho, el concepto de biodiversidad es una herramienta que nosotros tenemos para trabajar. Yo voy con el concepto en la cabeza: estructura, función y composición. Entonces, lo primero que uno hace es la lista de especies, ¿ya? Segundo, ¿cómo se encuentran estas especies? ¿Se encuentran agregadas? ¿Cómo se encuentran en el espacio? ¿Cuál es la configuración que tienen? Eso es estructura. Por ejemplo, en nuestro caso,
Si yo estudio una población, lo primero que hago, además de contar el número de individuos, que esa es la composición, digo, bueno, ¿cuántos jóvenes, cuántas crías, cuántos adultos? Eso es la estructura. Y la función en una población sería, ¿quién se come a estos individuos? ¿Dónde están los depredadores de esta población? ¿Ya? O los competidores. Y ahí entra el componente función. En cualquier situación tú puedes encontrar, esa es la gracia que tiene el concepto como una herramienta para trabajar. ¿No? O sea, no es solo un concepto retórico, sino que es un concepto muy sólido. Y no siempre es bien comprendido. ¿Ah? Muchas gracias, Ramiro. Carolina. Hola, sí. Bueno, yo en realidad en primer lugar tengo como una pequeña reflexión y una pregunta relacionada a eso. Bueno, como reflexión a mi parecer, como considerando la Tierra, este sistema, que es la biosfera que tiene tanta historia desde tanto tiempo, ha pasado por tantas evoluciones, por también estas extinciones masivas, se me hace como fácil el como procedimiento lógico que uno hace para decir esto es un sujeto que tiene derechos y que tenemos que respetarlo porque nosotros llegamos después. Una cosa así muy básica. Y relacionada a eso mismo, me gustaría preguntarle al doctor Ramiro si es que la comunidad científica tiene igual o entiende esta concepción como una forma viable para generar una mayor protección a la biodiversidad, a la naturaleza, o si en realidad todavía están como estas percepciones un poco más utilitaristas predominando todavía. Eso. O sea, existe desde la década de los 80 que todos los países se dieron cuenta de que había que proteger la biodiversidad. ¿Ya? En Río de Janeiro, el año 82, se generó una estrategia mundial para la conservación de la biodiversidad. Ahora, las razones últimas de eso, probablemente hay mucho de utilitarismo, o sea, porque al final la biodiversidad hay que conservarla para conservarnos, para que nosotros también podamos vivir. Entonces, esa mirada siempre va a existir y probablemente en algunos momentos uno tiene que usar ese argumento para poder convencer a un personaje que vive con esos conceptos, con esas categorías. Pero de a poco se ha ido generando, digamos, la dimensión más ética de la conservación de la biodiversidad. O sea, y finalmente decir que nosotros tenemos cohabitantes, o sea, nosotros vivimos en este planeta con otros habitantes no humanos que tienen el mismo estatus epistemológico, ¿no es cierto?, que nosotros, ¿ya? Solamente que tienen otros hábitos, ¿ya? Y viven en otros hábitats. Estoy usando la categoría de Ricardo Rossi, ¿eh? Hábitos, hábitats y cohabitantes. La gracia que tiene esa trilogía es que los seres no humanos son cohabitantes nuestros, ¿ya? Y yo molestaba a Ricardo porque Ricardo lo conozco bien y se enfermó de coronavirus. Y yo le decía, ¿qué vaya a hacer con tu cohabitante? Tenés que ser consistente, po. De hecho, digamos, es un concepto bien interesante porque uno le da un estatus epistemológico equivalente al ser humano con los otros habitantes, con los otros seres vivos. Y en esa lógica, por supuesto que la pregunta de los derechos también es muy legítima. Si tienen el mismo estatus, ¿por qué tienen que tener distintos derechos al mío? Pero eso es una cuestión relativamente reciente, es complicado. Es complicado. Estas son ideas que van a costar mucho meterlas a nivel de la sociedad. Ustedes ya vieron, digamos, que cómo la gente, digamos, reacciona cuando no hay conocimiento, ¿no es cierto? Y cuando viene una avalancha de ambientalismo y la gente se espanta, ¿ya? Muchas gracias, Carolina, por tu reflexión. Muy, muy linda, muy interesante. Y muy cierta también. Antes de seguir con la siguiente pregunta,
envié en el chat el link del formulario para que por favor lo copien. Si es que se tienen que ir antes, para que no se les olvide. Igual, si tienen problemas con el link, pueden enviar un mail a usoambiental@fima.cl por cualquier inconveniente. Gustavo. Gracias, profesora, por la palabra. Profesor Ramiro, buenas noches. Una pregunta respecto de las causales de extinción de la biodiversidad. A su parecer, como científico, ¿piensa usted que faltan más instrumentos políticos o más instrumentos jurídicos para la protección de este? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que nos falta en el fondo para no llegar a ese punto de extinción, o para atacar en realidad esta sexta extinción? ¿O usted piensa que no hay nada más que hacer? Eso sería. Gracias. Chuta, yo soy un optimista pesimista, o un pesimista optimista, digo yo. ¿Sabes qué? Que las los instrumentos legales son necesarios, pero no son suficientes. Yo creo que la educación, yo creo que el futuro está en los niños chicos. ¿Ah? Aquellos niños que me dijeron, mi hijo me dijo, papá, no fumes porque te vas a enfermar. Un niño de 6 años. ¿Ah? Y tuve que dejar de fumar. Yo creo que los niños, es la educación. Por ahí está la solución. No hay otra solución. Los adultos ya estamos sonados. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, que yo soy más viejo. Ahí hay mucha salvación todavía, pero por el lado de mi generación estamos sonados. Son las generaciones nuevas, no las que tienen que hacer el cambio. Y nos van a interpelar si es que no somos capaces, cuál va a ser el mundo que les vamos a dejar. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, es igual lo Gracias a usted. conversamos durante las clases anteriores. Y claro, uno de la importancia también que rescatamos de los derechos de la naturaleza es que también ayudan mucho a la educación. Los niños que crecen en un país con derechos de la naturaleza difícilmente después lo cuestionan, ya que ven en la naturaleza un sujeto de derecho, que es lo que nos comentaban que pasaba en Ecuador, por ejemplo. Nati Valladares. Hola, doctor, y yo quería, o sea, yo les hago clases a niños de primero a octavo básico de temas medioambientales. Y como dijo ahora eso de su hijo, me gustaría saber qué es lo más importante que usted le diría a los niños para que pudieran empoderarse y decir como ya, yo soy un factor crucial para generar un cambio. Mira, yo creo que para valorar la diversidad tienes que conocerla primero. O sea, yo les diría a los niños y a los profesores que saquen a sus niños al campo, que los saquen, salgan a mirar la naturaleza, desarrollen actividades que sean lúdicas, hagan metáforas, hagan poesía, que desarrollen la vena artística inspirados por la naturaleza, por elementos, por el bosque, por las plantas, por los animales. Yo creo que esa es una buena manera de entrar al problema, porque si tú cuidas solo lo que conoces, si no lo conoces, no lo puedes cuidar porque no tienes idea. Entonces yo creo que nosotros hemos perdido ese conocimiento. Para mucha gente las verduras vienen del supermercado, ¿no? Y se olvidan de que hay un proceso, digamos, ecológico natural que implicó que una semillita germinara y diera origen a un tomate o a una lechuga. Ese tipo de cosas tan básicas, yo creo que particularmente las personas que viven en las ciudades la han olvidado. Pero
Yo siempre me doy cuenta de que a pesar de todo tenemos el bichito, porque los fines de semana de repente yo veo en las plazas la gente sentada en el pasto. Hay algo natural que hemos perdido y que tenemos que recuperar, ¿ya? Yo creo que y para los mayores eso es más difícil, pero para los niños es mucho más fácil. Que aprendan a mirar pájaros, que conozcan los nombres de los pajaritos, que conozcan el nombre incluso de las plantas de la plaza, ¿ya? ¿Mm? Que sean capaces de identificar cuáles son especies nativas, cuáles son especies exóticas, que vean que incluso en una ciudad hay biodiversidad. ¿Mm? Hay especies de animales y plantas que viven, que son capaces de vivir en nuestra ciudad. Más allá de las palomas, por supuesto. Y los ratones, y las ratas, que viven felices acá. Eso. Gracias. Gracias, Nati, por la pregunta. Connie. Hola, bueno, yo quería hacer una reflexión, decir, y también preguntarte quizás, Ramiro, como que piensas al respecto, pero bueno, dos cosas, y que me acordé con lo que decías de un podcast que grabamos hace unos años con Mauricio Redolés, que se trata de la responsabilidad intergeneracional y cuando le preguntamos eso, como las responsabilidades que tenían las generaciones más adultas con las jóvenes, él dijo algo con lo que yo en realidad después estuve muy de acuerdo, dijo como no es un asunto generacional, es un asunto de cómo vemos el mundo, porque él ve a jóvenes actitudes más destructivas con el medio ambiente que él, que ha estado toda la vida por la protección de la naturaleza. Entonces, lo interesante de eso es que, claro, los derechos de la naturaleza nos permiten quizá universalizar esta discusión hacia todas las generaciones adultas, no. Entonces, como, claro, quizás los más jóvenes estamos más obligados a pensar de otra manera porque somos como quienes vamos a vivir con esta crisis, y bueno, en realidad yo quizá no tanto. Así que la invitación, claro, no solo como a pensar, o sea, yo creo que está muy bien enfocar las energías en los niños, las niñas, pero no hay que perder, yo no perdería nunca la oportunidad de universalizar esto para todas las personas. Y lo otro que tiene que ver un poco más con la clase, o sea, con el tema de la clase que es biodiversidad. A mí me pasa que, claro, cada vez que conversamos desde de los derechos de la naturaleza con personas de las ciencias ambientales, me pasa que siento que seguimos reconduciendo y que eso también tiene que ver con por qué las leyes no son efectivas hoy en día, como están construidas bajo lógicas que no son las que no son útiles ahora. Y a mí me da un poco de nervio que, claro, los derechos de la naturaleza terminen a veces siendo como una herramienta de conservación. Y digo que me da nervio porque al menos yo a la conservación en estos minutos me preocupa de que se generen como estos espacios de conservación y se desproteja todo el resto de los territorios que no están siendo como áreas protegidas, en fin. Entonces, no sé si, bueno, tampoco sé qué tan en profundidad conocer los derechos de naturaleza, pero ¿dónde ves una oportunidad de que estos discursos generen otras oportunidades para proteger otros espacios, que no sea como solo hacer áreas protegidas, que sea como cambiar una mentalidad de que todos los Sí. territorios tenemos que ir hacia otro lado? Esa es Bueno, de hecho, ya la conservación solo en las áreas silvestres protegidas ya es un hecho que ya no se hace. De hecho, si tú analizas el efecto, la efectividad que tienen las áreas silvestres protegidas para conservar, a veces puede ser muy cuestionable, porque las áreas son muy pequeñas. Por ejemplo, en África es espectacular eso. O sea, en África los elefantes salen de las áreas silvestres protegidas, porque ellos tienen espacios geográficos mucho más grandes, ¿ah? Y rompen las barreras y salen y entran en conflicto con las personas. Por lo tanto, la idea de conservar solo en los parques nacionales el área silvestre protegida no funciona. Hay que conservar en todos lados, hasta en la ciudad, ¿ya? Hay que generar paraderos para que los halcones se paren y coman palomas, y vamos a tener halcones, ¿no es cierto?, en las ciudades, vamos a tener chunchos, vamos a tener plantas nativas. Entonces, la conservación no es solamente el área silvestre protegida, ¿ya? Ahora, respecto del derecho, yo no soy experto, pero lo que tengo que decir
es que siempre hay un espíritu antes del derecho. Y ahí está la ética. ¿Desde dónde tú haces la ley? ¿Desde dónde tú haces? ¿Lo haces desde la perspectiva utilitaria o la haces desde la perspectiva del derecho, de la naturaleza, no como una ley, sino como ¿cómo poder decirlo? Como una cuestión intrínseca. O sea, ¿quién habla quién no puede tener duda de que los seres humanos tenemos derecho a vivir, ¿no es cierto? Que sea algo así. Pero y eso después se instrumentaliza con leyes, pienso yo. ¿Ah? Pero tiene que haber un desde dónde tú lo haces. Y ahí está la dimensión filosófica, ética, que guía lo que tú hagas como herramienta. Gracias, Connie, gracias, Ramiro. Natalia. Hola Ramiro, hola a todos. Muchas gracias por la presentación, Ramiro. La verdad que es muy interesante porque es más que ciencia, es como, bueno, o sea, me refiero, es más que solamente marcos teóricos y definiciones, a eso quise decir. Es como muy reflexivo, así como muy en la profunda. Y quería hablar también como desde la palabra de docencia. Yo también soy profesora y trabajo acá en Chiloé, vivo en una isla donde hay 4.000 habitantes y también sucede esto de que la otra vez nos dimos cuenta, nosotros tenemos una escuela regenerativa, becamos a niños de la comuna donde vienen acá a nuestro lugar para aprender sobre regeneración. Y nos pasó que siempre tenemos una actividad como una dinámica rompehielo en realidad, y siempre decimos como nuestro nombre, algo que nos guste y que esperamos del día, o si es de cierre, que nos gustó de la jornada, qué sé yo. Y resulta que ese día fue como, a ver, ¿qué elegimos? Digamos, ¿cuál es nuestro árbol favorito? Y resulta que los niños, habitantes de Chiloé, de una zona donde ellos abren la puerta y ven toda esta espectacular escenografía, no se sabían los nombres de los árboles. Entonces, claro, súper bueno este comentario porque en el fondo, si ellos no saben identificar estas especies, obviamente que para ellos va a ser leña toda la vida. Toda la vida van a ver un árbol y van a decir, ah, es leña. No van a decir que es un arrayán, que es un mañío, que es un coihue, etc. Entonces, súper importante a los niños sobre todo. Yo también soy como pesimista, ¿cómo era? Pesimista, positivista, y al revés también y viceversa, porque también yo igual tengo todavía fe en los seres humanos y todo, pero por eso yo también voy muy a los niños, a los niños, a los niños. Y la verdad es que ellos al final te dan el material cómo trabajar. Entonces, en esta actividad que fue tan simple, nos dimos cuenta, chuta, los niños no saben identificar especies, llevémoslos al bosque. Y que identifiquen especies, que lo hagan de manera lúdica, como dices tú, con las tecnologías, saquen fotos y después hacemos un concurso que identificó más especies, qué sé yo. Entonces, no tan solo pasa en las zonas urbanas, también pasa en las zonas rurales. Imagínate. Así que está generalizado y sigamos ahí nomás, pues sigamos nosotros haciendo, yo siempre digo, poner el granito de arena, plantar la semillita. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Que nosotros tenemos en la isla Navarino, estamos trabajando con educación ambiental y hemos llegado a la terrible conclusión de que la escuela, yo no hablo de los profesores, sino que la institucionalidad es un elemento homogenizador. Los niños aprenden más cosas saben, por ejemplo, tú le dices cuáles son las plantas que tú conoces, los rosales, y los niños tienen en sus jardines plantas que traen desde otros lugares y tienen una maravilla alrededor, po. Y no plantan esas plantas, sino que plantan otras y no las identifican. Entonces, ¿qué es lo que hace el colegio entonces? ¿Para qué sirve el currículum? Si no es para meterte en el territorio donde tú vives en la cotidianeidad. Usar eso como una herramienta didáctica. Usar el bosque como una herramienta para poder llevar a los niños y hacerles clases y colectar líquenes o más que colectar, fotografiar, colectar hongos. ¿Ya? Vamos colectando y vamos viendo cuáles son las especies que hay aquí. Te aseguro que va a tener algún biólogo en 20 años más.
Gracias, Natalia. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Por mientras voy a ver algunas preguntas que quedaron en el chat. Constanza hizo una pregunta que es súper interesante. No la encuentro, ahí está. ¿Qué piensan sobre considerar como sinónimo biodiversidad y naturaleza? ¿Es efectivamente la biodiversidad lo que debemos proteger cuando hablamos de naturaleza? En realidad son sinónimos, pero el concepto de naturaleza es mucho más amplio. De hecho, la naturaleza incluye seres vivos o sea, elementos vivos y no vivos. ¿Ya? Cuando uno habla de naturaleza, piensa en las cascadas, en los ríos, en los glaciares, en las cordilleras. Y entre medio también está la naturaleza. Entonces, el concepto de naturaleza es más amplio que biodiversidad, creo yo, pienso. ¿Ah? Entonces, cuando uno habla de la naturaleza, se refiere a ecología, botánica, zoología, geología, climatología, geografía, nature. Como dice alguno, un señor que dicen que hay algunos ecólogos que dicen que la naturaleza es diversa. Claro, incluye seres vivos, no vivos y toda la gama de... Hasta nosotros somos parte de la naturaleza o producto de la naturaleza. Sí, es una discusión bien filosófica, ¿cierto? Sí, claro. La clase pasada tuvimos una clase con una antropóloga, Consuelo Viskupovich, donde veíamos el concepto de naturaleza visto desde la antropología, como algunas culturas no consideran que exista siquiera la naturaleza porque son parte, ¿cierto?, de ellos mismos, no es una entidad aparte. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere compartir alguna reflexión final o ya vamos terminando. Igual ya estamos más o menos en el tiempo. Así que... Oye, una no, consulta nomás. Yo les puedo mandar mi clase, ¿ah? No tengo ningún problema. O sea, les mando la clase para que la tengan. ya. Muchas ¿Ah? gracias, Ramiro. También si es que tienes algún artículo o algún documento que quieras recomendarnos para leer, para acercarnos más al concepto de biodiversidad, de ecosistemas y ciclos naturales, también es súper bienvenido. Nosotros lo vamos a subir en la plataforma de Padlet, Ya. que es una plataforma donde se suben documentos y videos y varias cosas. Yo todo le lo que se quiera sugiero compartir. a los educadores que probablemente hay más de dos, ¿ah? Que se lean lo que piensa Ricardo Rossi del problema ambiental. Él incorpora la educación como un elemento fundamental bajo la perspectiva de los cohabitantes, o sea, como los seres vivos tienen el mismo estatus que los seres humanos, todos los seres vivos. Por eso él habla de cohabitantes. Aunque de repente nos produzcan molestias, ¿no es cierto? Que nos piquen o que nos enfermen. En En un el chat sentido. preguntan si hay algún libro específico de Ricardo Sí, Rossi. yo lo puedo mandar, yo les puedo mandar. Él tiene el concepto, él ha desarrollado una idea que se llama la filosofía ambiental de campo, en que él desarrolla metodologías para vivir este concepto de las 3H, hábitat, hábitos y cohabitantes. Cómo uno puede desarrollar a través de ciertas actividades muy lúdicas estos conceptos. Entonces, yo les puedo mandar alguna literatura. Ya. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias Ya, pues. por tu clase, muy entretenida, Me gustaría hacer un compleja. comentario. ¿Alcanzo? Sí, ¿Acá? Por supuesto. Sí, no, en relación a lo que hablabas de Ricardo Rossi, que bueno, yo me leí un libro que se llama Cosmovisiones de la Tierra, y él hace como la presentación de este libro y es súper bonita. Entonces, como si tienen la oportunidad de leerla, yo la recomiendo mucho porque la visión de Rossi es súper bonita respecto como a la ecología. Ya. como visiones de la Tierra. Sí. Esa escultura que está ahí
Muéstrala de nuevo, por favor. ¿Cómo se puede mostrar? Ese libro es muy bonito. Hay una escultura muy linda ahí de un hombre y una mujer, así, que están engarzados, así. Muy lindo. El libro es de Bert Calicott, pero Rosy hace la presentación y es muy bonita la presentación. Vamos a ver si la encontramos para compartirla en el Padlet. O si alguien la tiene también disponible, nos la puede enviar al mail de sociambiental@fima.cl y ahí la subimos para todos. Muchas gracias, como decía antes, muchas gracias a Ramiro, muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos la próxima clase, donde vamos a ver el tema de funciones y equilibrios dinámicos. Que estén Mira. muy bien. Sí. Ya. Muchas gracias, Gracias, Ramiro. Chao. Gracias a todos. Que les vaya bien. Gracias, chao. Gracias, que estén bien. Ok, ya.